Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las charlas de bioética y género con motivo de la Semana del Orgullo. El día de hoy, en esta charla inaugural, contaremos con la presencia del maestro Rubén Hernández Duarte, quien es secretario de Igualdad de Género. Es maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de asignatura en las Facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Ha colaborado como investigador para proyectos de la UNAM y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud. En el CIEG cuestiona proyectos de visibilización y transformación de prácticas que reproducen asimetrías, brechas e injusticias de género. Entre sus líneas de investigación se destaca la sociología del riesgo, sociología de la salud, salud sexual y violencia. Y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia del licenciado Rubén Hernández Duarte, quien es secretario de la Igualdad de Género, de la Coordinación de Igualdad de Género. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero decirles que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación del Programa Universitario de Bioética a esta sesión importante y celebro que la universidad, a través de sus diferentes instancias, a través de sus diferentes entidades académicas y dependencias universitarias, esté activada desde hace algunos días, en este junio de 2021, para pronunciarse a favor de los derechos y de las existencias LGBTIQ+, del orgullo, de la diversidad sexogenérica y de las disidencias sexogenéricas. Me han pedido, por invitación, que en esta sesión aborde con ustedes el tema de la violencia por razones de género hacia la comunidad LGBTIQ y más. Y para eso he preparado una presentación que les voy a compartir con mucho gusto. Muy bien. Lo primero que me gustaría plantear en relación con el tema que hoy nos ocupa, es decir, la violencia por razones de género a la comunidad LGBTIQ+, es que junio es un mes que sirve como espacio de intensificación en relación con las reflexiones sobre las discriminaciones múltiples, estructurales, simbólicas, directas, que vivimos las personas sexodiversas o sexodisidentes, debido a nuestra condición y a nuestra subjetivación sexogenérica, ¿no? Y que esta intensificación de la politización en junio no es una casualidad, sino es un ejercicio de memoria histórica, que recupera una fecha muy importante en las experiencias políticas de resistencia y de reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ+, ¿no? En junio de 1969, ocurrió un hecho de represión hacia personas que se congregaban en un espacio llamado Stonewall en Nueva York, un atentado represivo por parte de equipos policiales hacia personas LGBTIQ+, que se congregaban en esos espacios, y la respuesta de algunas o varias de las personas que vivieron ese momento de represión y de castigo, de disciplinamiento a las expresiones de su diversidad sexogenérica. La respuesta fue responder, no tolerar uno más de esos ataques, de esos esfuerzos de intimidación. Y por lo tanto, hasta hoy, ese 28 de junio de 1969, se recupera, se rememora
como una fecha de resistencia a la violencia, en ese caso institucional, una violencia de género, disciplinatoria sobre los cuerpos y las existencias de las personas LGBTIQ+, ¿no? Y por eso me parece que hace mucho sentido hoy hablar sobre la violencia por razones de género, porque finalmente el orgullo, el llamado orgullo LGBTIQ+, es un orgullo que se detenta como tal en relación con un sistema de opresión y con un sistema de desigualdad que legitima ciertas formas de disciplinamiento, ciertas formas de silenciamiento y ciertas formas de exclusión, ¿no? Lo que yo voy a hacer hoy, después de haber hecho esa pequeña viñeta de memoria histórica, es compartirles cómo estamos en México, cómo podemos configurar o cómo podemos describir y caracterizar la problemática de la violencia hacia personas LGBTIQ+, en nuestro país, y posteriormente haré una reflexión sobre ese mismo problema, pero en el contexto de nuestra universidad, que me parece que es muy importante que sea pensado, ¿no? Según datos de la encuesta nacional sobre discriminación en México, 3.2% de la población de 18 años o más en México se declara, se autorrefiere como una persona no heterosexual, ¿no? Hablamos de un porcentaje, digamos, bajo en relación con el grueso poblacional de nuestro país, pero aún así, hablando de un país que tiene más de 100 millones de habitantes, 3.2% nos habla de unos cuantos millones de personas que no se ubican en el espectro de la heterosexualidad, que no la ejercen o que no se identifican con esa forma vinculatoria, pero también identitaria, ¿no? Acá pensamos, cuando hablamos de orientación sexual no heterosexual, nos referimos al horizonte erótico y afectivo, pero no están contabilizados en estos datos los números que también nos permitirían hablar de formas de diversidad o de disidencia que, digamos, que provienen pues de otra forma de diversidad, como puede ser la expresión de género, la identidad de género o incluso la diversidad corporal, ¿no? Y bueno, este 3.2% también merece ser problematizado porque sabemos que en un país con un legado y con una serie de mandatos que no solo son, digamos, binarios desde el punto de vista del orden de género, sino también heterosexuales, y entender a la heterosexualidad no como una posibilidad, sino como un régimen político, como diría Adrián Enrich, ¿no? No solo como una posibilidad de ejercer la sexualidad, sino también como un modelo, como una norma que se establece como primordial, como principal, y que produce una relación asimétrica o de desigualdad respecto a otras posibilidades que no ocupan este lugar hegemónico, ¿no? Que tiene la heterosexualidad como modelo de relacionamiento primordial de la sociedad, ¿no? Y por eso creo que es muy importante problematizar que declararte no heterosexual es también en sí mismo un acto de disidencia o de desobediencia que sabemos que en un contexto patriarcal puede tener fuertes repercusiones y que también inhibe a que las personas se declaren como no heterosexuales. Hay una metáfora muy fuerte que seguramente todas las personas que están escuchando conocen, la metáfora del closet, la metáfora de ese espacio oculto donde las personas se saben o se viven diversas desde el punto de vista sexogenérico, pero que no logran comunicar o no logran ejecutar o hacer parte de sus prácticas visibles en público porque identifican, ¿no? esta posibilidad represiva o disciplinatoria que podrían sufrir sus cuerpos, ¿no? Y esto en México sabemos que no está condenado, por ejemplo, desde el punto de vista penal, la diversidad sexogenérica, pero sabemos que hay otros países que sí la condenan, incluso con sanciones que van hasta la muerte, ¿no? Y recientemente, no sé si vieron las noticias,
me parece que en Hungría, si no me equivoco, se prohibió a nivel de la educación formal abordar contenidos que tuvieran que ver con diversidad sexogenérica. Así que podemos decir que el mundo está tensado, ¿no?, entre ciertos avances hacia el ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBT y más, pero al mismo tiempo en un escenario mundial que también muestra muchos contextos que son bastante áridos o bastante hostiles en relación con la diversidad sexogenérica, ¿no? Pero bueno, ese 3.2% que ya acabo de problematizar nos va a permitir también darle sentido a una cifra que traigo para compartir con ustedes, ¿no? En la universidad, según estudios que hemos hecho recientemente, alrededor de 13% del alumnado refiere no considerarse heterosexual, ¿no? No alinearse al modelo de la heterosexualidad. Sabemos que la población estudiantil es grandísima en nuestra universidad, más de 300,000 personas, lo cual significaría pues pensar que nuestra universidad, al menos hablando desde el punto de vista de la comunidad estudiantil, cuando hablamos de diversidad en la UNAM, nos podríamos referir al menos a unas 40,000 o más personas sexodiversas, sexodisidentes que lo declaran, ¿no? Y eso me parece que es un elemento muy importante también para que problematicemos nuestra universidad como un espacio de diversidad y no pensemos a la violencia o a las discriminaciones hacia las comunidades LGBT y más como un problema de afuera de la universidad, sino como un problema que también tenemos que problematizar de manera interna, ¿no? Y como yo les decía, pues estas cifras son bastante conservadoras desde el punto de vista de que no nos dan información sobre otras formas de diversidad como la identidad o la autodefinición de género, que va más allá de la orientación sexual que tiene que ver con la vinculación erótica y afectiva, ¿no? Y bueno, este primer dato que es demográfico y que es, como yo les decía, todavía está planteado a un nivel de imperfección, ¿no? O de falta de afinación, porque no permite captar pues a la comunidad en su conjunto, sino a aquellas personas que declaran en un acto de valentía en ciertos contextos ser diversas o ser disidentes, ¿no? Pero bueno, después de caracterizar, después de compartirles estos datos demográficos, creo que es importante que sepamos que además de esta dificultad para ser, para existir y para vivir en un mundo que no da condiciones suficientes para ejercer una diversidad y una disidencia sexual plena, también hay que referir o hay que mencionar a un conjunto de problemáticas que nos van a ayudar a entender la magnitud del problema, ¿no? Según la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que es muy reciente, es de 2018-2019 me parece, realizada por el CONAPRED, 59.8% de las personas que contestaron esta encuesta refiere haberse sentido discriminada por al menos un motivo relacionado con su condición sexogenérica en el último año. O sea, en la experiencia reciente de las personas encuestadas, fíjense, casi el 60% de las personas refieren haber percibido discriminación. Y lo que nos dice el CONAPRED es que son las personas con identidades de género no normativas quienes lo perciben con mayor frecuencia. Los motivos más comunes son el aspecto físico, la forma de hablar y las expresiones de género. Entonces, ya vemos que por un lado es difícil vivir y ejercer una diversidad sexogenérica, que también nos minoriza, no porque en efecto seamos una minoría, sino porque las desigualdades de género nos acomodan en una posición de minoría, tanto porque no es seguro que ejerzamos plenamente la diversidad, como porque en muchas cifras y en muchos datos se nos descuenta, ¿no?, de la cuenta, se nos descuenta del universo de referencia, se nos descuenta de las políticas, se nos descuenta de las gráficas o de los documentos o cualquier contabilización o cualquier reflexión
que dé cuenta de la especie humana o de los seres humanos, ¿no? Y además de esta discriminación que sabemos que es sistemática y que es un gran problema para las existencias diversas y disidentes, podemos hacer como reflexiones más puntuales sobre cómo opera esa discriminación. Por ejemplo, la misma encuesta nos refiere que más del 85% de las personas tuvieron que esconder su identidad de género u orientación sexual durante la adolescencia y más del 60% recibió burlas o molestia. Entonces, desde ahí vamos viendo, fíjense, este 85% es altísimo, ¿no? Hablar de que en nuestro país no se garantice el derecho a una expresión y a un ejercicio libre de la identidad y de la sexualidad, pues habla mucho, ¿no? De los constreñimientos y de las cadenas o de las fórmulas disciplinatorias y represivas que inhiben la diversidad en nuestro país, ¿no? Y que por eso también sabemos que, como yo les decía, hablar de personas diversas y disidentes desde el punto de vista sexogenérico es hablar también de personas que se atreven a vivirlo y que se atreven a decirlo, entendiendo los costos que eso va a tener para su vida, ¿no? Otro dato que tengo para compartir. Esta gráfica proviene igual de la misma encuesta, nos muestra el porcentaje de la población que percibió haber sido discriminada por al menos un motivo en los 12 meses previos al levantamiento, ¿no? Y nos entrega una distribución de esa percepción de discriminación en diferentes expresiones, identidades y orientaciones de la diversidad sexogenérica, ¿no? Como ustedes pueden ver, en todos los casos es superior al 50% la percepción de discriminación, lo cual no me permitiría hablar de que hay condiciones que la pasen mejor que otras, simplemente hablar de que se comparte este sistema de opresión y esta violencia sistemática, esta discriminación sistemática, pero pues también me gustaría enfatizar cómo las personas con una identidad de género no normativa concentran pues un porcentaje altísimo de 80%, y cuando hablamos de identidades de género no normativas nos podemos referir a personas que desde su propia manera de existir y desde su propia manera de ocupar el espacio, transitar el espacio, se vuelven disruptivas desde el punto de vista de que no hacen sentido con los parámetros y las expectativas binarias y el deber ser de la masculinidad asociada a los hombres y el deber ser de la feminidad asociada a las mujeres como algo dicotómico que no podría tener otras formas de articulación, ¿no? Diciéndolo desde el punto de vista del orden de género, no de las posibilidades reales que podemos ejercer, ¿no? Y acá tenemos también una gráfica que nos muestra algo que me gustaría mucho traer a colación con ustedes, compartir con ustedes, para que un poco podamos caracterizar de qué hablamos cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, ¿no? Esta gráfica nos muestra el porcentaje de personas encuestadas que evitó realizar ciertas acciones por temor a sufrir discriminación por su orientación sexual, expresión o identidad de género, ¿no? Y aquí pueden ver una serie de prácticas, ¿no? de dinámicas que nos muestran la situación de privilegio o la situación de desigualdad de las personas LGBTIQ+, en relación con las personas que no se ubican en estos márgenes o que no se ubican en estas expresiones de diversidad, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el caso más recurrente, que me parece bastante grave, que tiene que ver con la prohibición de mostrar afecto en público a nuestras parejas, ¿no? A nuestras parejas sentimentales, eróticas, afectivas, ¿no? 76.6% de las personas hablaron de inhibir mostrar cariño, hablaron de inhibir mostrar afecto porque consideraban que esa muestra de afecto podría ser una puerta para sufrir discriminación o para sufrir violencia. Y si lo pensamos en términos de las personas que establecen vínculos heterosexuales cisgénero, ahí podemos reconocer cómo pues como si hay una asimetría, como si hay una diferencia que nos marca el potencial represivo y discriminatorio pues del orden de género que es heterosexual y que es binario, ¿no? Como mandato.
Después tenemos un segundo fenómeno, expresar libremente su orientación sexual o identidad de género, 75.4%, muy cercana a la cifra anterior, ¿no? Y eso ya no tiene que ver necesariamente con cómo las personas se vinculan afectivamente con otras personas, sino cómo se presentan en público, cómo se presentan en los diferentes espacios, ¿no? Cómo se arreglan, cómo se nombran, cómo caminan, cómo hablan, cómo ocupan el espacio y cómo a partir de estos mandatos del orden de género, de su rigidez, pues se empiezan a crear pues estrategias un poco oblicuas de intentar sobrevivir, salir sobrevivientes de estas condiciones, un poco disimulando, un poco guardando silencio, un poco autoinhibiéndose, ¿no? Y eso me parece bastante lamentable desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos, de la libertad al ejercicio pleno de la identidad, ¿no? Tenemos otra cifra que es muy cercana al 50% de personas que han evitado frecuentar algunos lugares como parques o negocios, ¿no? Y un 37.1% de personas que han evitado asistir a eventos o actividades de su escuela o su trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de que las personas evitan frecuentar lugares o evitan asistir a actividades tan fundamentales como la escuela o el trabajo, ya nos estamos metiendo a un entrecruce de violación a los derechos humanos, ¿no? Ya no se trata solo de una violación al derecho a la igualdad de género, sino también de una violación a los derechos a la educación o a los derechos al trabajo, ¿no? Que son cosas que nos deberían de interpelar mucho en la universidad porque son dos de los derechos que más busca garantizar nuestra casa de estudios, ¿no? Entonces, estos datos me parecen bien relevantes para la problematización y me parece que, sí, tengo estas dos láminas más que están centradas en el contexto de la pandemia, porque sabemos que la pandemia ha sido un espacio complejo, ¿no? Que ha permitido transformar ciertas dinámicas de manera positiva de las relaciones sociales, pero que también ha agudizado muchas desigualdades y muchos problemas preexistentes en nuestras sociedades, ¿no? Y en el caso de la comunidad LGBT y más, una encuesta, un informe de la COPRED y de la Organización de la Sociedad Civil YAG de México, titulado Impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad LGBTI más en México, nos señala que 23% de las personas que contestaron la encuesta en fase de pandemia han percibido discriminación y violencia por razones de su condición sexogenérica, ¿no? Y fíjense los espacios donde han percibido esa en mayor medida esa discriminación y esa violencia. 47.26% de las personas señalan que ha sido en su propia familia, en su propia casa, en su propia unidad doméstica, donde han vivido esa violencia, lo cual los hace también cuestionar ciertas ideas románticas e idealizadas del espacio del hogar como un espacio libre de violencia y solamente habitado por el amor, que sabemos que hay hogares muy hermosos, pero también hay muchos muy tensos y muy problemáticos que tendríamos que cuestionar o traer a la reflexión. Y sabemos que eso, haciendo como un guiño con las cifras que tenemos sobre la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico, pues hace mucho sentido, ¿no? En relación con el aumento de las violencias y las discriminaciones. 36.46% señalan haber vivido esa discriminación o violencia en redes sociales o plataformas en línea y 16 a 19% refieren haber vivido esa violencia en algunos espacios públicos transitados, ¿no? Como la calle, el transporte público y centros comerciales, que es lo que yo les decía un poco, ¿no? La espacialidad, la ocupación del espacio es un grave problema para el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTI+. Y también tengo esta infografía que recupero de un proyecto de las Naciones Unidas, ¿no? Y de también la organización YAG y una pequeña colaboración muy modesta de parte de la UNAM, sobre todo por este dato que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Durante la pandemia, 40% de jóvenes LGBTI más entre 18 y 19 años refirieron tener pensamientos suicidas, en este periodo, ¿no? Y esta es una cifra que ya no solo nos permite ver qué tanto es común, qué tanto es recurrente todas estas formas de discriminación y violencia, sino los efectos que tienen sobre las propias existencias, sobre la salud emocional, sobre la propia integridad
de las personas LGBTI+, para que un poco caractericemos, ¿no?, lo complejo de pensar estas discriminaciones sistemáticas y que además muchas veces son invisibles. Y en esta última parte de la exposición me quiero concentrar brevemente en las problemáticas que se viven a nivel universitario, que tienen que ver justo también con pues en cómo opera el orden de género en relación con las diversidades y las disidencias sexogenéricas, ¿no? En la UNAM, si ustedes lo percibieron al principio de la exposición, hay un porcentaje superior al porcentaje nacional de personas que declaran no ser heterosexuales, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de un 3.2% a nivel nacional y que en la UNAM tenemos al menos un 14% en la población estudiantil de personas que se refieren no heterosexuales, ¿no? Entonces, sí hay un contraste importante entre la UNAM y pues los datos nacionales, lo cual nos hace pensar que la UNAM quizás sea un espacio más habitable para las diversidades sexogenéricas, donde es más fácil, voy a utilizar esa palabra, o más seguro, quizás es una mejor palabra, o de mayor confianza para poder expresar y vivir libremente la diversidad sexogenérica, pero al mismo tiempo, aunque sabemos que ese es un dato que nos muestra pues que hay ciertas condiciones diferentes en la universidad respecto a lo que pasa en general en el país, de todos modos tenemos que problematizar, aún afirmando que la UNAM sea un espacio más seguro que el contexto nacional, si la UNAM o nuestra universidad ofrece garantías o tiene unas relaciones de género que permitan, en efecto, que no se violen los derechos universitarios y humanos de las personas LGBTI+, ¿no? Y para hacer esa reflexión, les traigo un dato, una reflexión que para mí ha sido como muy significativa los últimos años, que tiene que ver con una acción institucional que emprendió la universidad, que a mí me parece muy loable, hace 2 años, en 2019, no sé si ustedes lo vieron, pero la UNAM, a través de su página oficial de Facebook, posteó una imagen del escudo de la universidad con un fondo del arco iris de la bandera LGBTI+, ¿no? Ese gesto de la universidad desató una reacción muy fuerte por parte de gente que claramente es ajena a la universidad, pero al mismo tiempo por personas que en sus comentarios daban a entender que eran parte de la comunidad universitaria o en algún momento lo fueron, y que en su mayoría, más de 6,000 comentarios, se plantearon en ese espacio, que es un espacio público, pero también un espacio que quería empatizar y solidarizarse con las diversidades y las disidencias sexogenéricas en la universidad como una forma de garantizar la igualdad de género o de acercarse a garantizar la igualdad de género. Bueno, buena parte de estos comentarios fueron fóbicos u odiantes de la propia comunidad universitaria hacia la propia comunidad LGBTIQ+, ¿no? Refiriendo cosas como que no hay problema con que las personas sean diversas o disidentes desde el punto de vista sexogenérica, pero que eso no tiene nada que ver con la universidad, creando una especie de dicotomía entre la comunidad universitaria y la comunidad LGBTIQ+, como si se solicitara a las personas sexodiversas y sexodisidentes que extrayéramos nuestra diversidad o nuestra disidencia para poder habitar la universidad sin vivir cuestionamientos, ¿no? O como una condición para que se nos aceptara plenamente, ¿no? También como una solicitud de autosilenciamiento, ¿no? De referirnos como comunidad universitaria sin apellidos, sin acentos, sin matices, sin nada más que la propia pertenencia universitaria, ¿no? Como si no fuéramos otra cosa, ¿no? O ejerciéramos otra dimensión de subjetividad en la vida universitaria, ¿no? Y acá les traigo una gráfica de un proyecto de investigación que también es de 2019, de un grupo de colegas que tiene el nombre, ¿no?, de Grupo de Investigación de Género y Educación Superior, que nos muestra también cuáles son, qué tan recurrente es que en nuestra universidad se escuchen, se enuncien formas de hablar discriminatorias en relación con la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta gráfica,
más de 30% de hombres y más de 40% de mujeres refieren en su trayecto en la universidad, en su vida en la universidad, haber escuchado en algún momento hablar en términos despectivos sobre las personas LGBTIQ+, ¿no? Entonces, no es ya aquí una invención, no es aquí ya una ficción, no es algo que nos imaginemos o que pensamos que ocurra, sino es algo que nos declaran de manera representativa las personas en las encuestas y que yo creo que nos tiene que seguir ayudando a problematizar cómo es nuestra universidad y qué lógicas de género son discriminatorias y que inhiben o que sancionan a la diversidad, ¿no? Y me estoy acercando, sí, hacia el final. Solo quiero compartirles un dato final para, pues para ponerlo aquí en común con ustedes, que a mí me ha sorprendido mucho y que me ha suscitado una serie de reflexiones que traigo aquí a este espacio, ¿no? Hace también un par de años, en Estados Unidos, se emprendió un proyecto muy interesante, muy importante, muy pertinente en las universidades más importantes de todo el país, las que ustedes se imaginen, Harvard, eh, Berkeley, cualquiera de las que se imaginan ustedes de mayor prestigio en Estados Unidos, participaron en un levantamiento, en una encuesta sobre violencia sexual que ocurre en sus campus, ¿no? Y esa encuesta nos mostró algo que era muy esperado, ¿no? Que la prevalencia de mujeres que han vivido violencia sexual es por mucho superior a la que han vivido los hombres, ¿no? Pero en esa encuesta se decidieron a incluir la variable de personas que ustedes pueden ver acá con las letras T, G, Q, N, transgender, o sea, transgénero, genderqueer, que son personas disidentes de género, o inconformes con los mandatos de género no binarias, ¿no? O cualquier forma que no se adapte al modelo binario, ¿no? Y cuando incluyeron esa variable, lo que pudimos conocer es que es muy similar la percepción, la vivencia de violencia sexual en este sector en relación, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Como ustedes pueden ver en la gráfica. Y yo creo que esta forma de desagregación es una muestra ejemplar de que en los espacios universitarios y en las políticas públicas en general, agrupar a las diversidades y a las disidencias siempre en el binarismo hombre-mujer, no necesariamente ayuda a que interpretemos y a que podamos entender la especificidad de las violencias y las discriminaciones que vivimos, porque si no se pregunta por qué no se incorpora la variable de diversidad sexogenérica, entonces se puede presumir que, por ejemplo, todas las mujeres son heterosexuales y cisgénero o todos los hombres son heterosexuales y cisgénero, y eso crea como muchas dificultades a la hora de entender que esas violencias no tienen que ver con una forma jerárquica y violenta de relacionamiento entre hombres y mujeres, sino una forma represiva, violenta y también jerárquica en relación con las sexualidades no normativas, ¿no? Eso es algo que me parece que es muy importante y si me permiten, voy a cerrar diciendo que en la universidad justo en este momento estamos en proceso de lanzar una que será, desde nuestro punto de vista, la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género para las personas, para la comunidad LGBTIQ+, de la universidad, y que esperemos que estos datos nos permitan, en primer lugar, a hacernos visible como comunidad que integramos a la universidad, porque hay personal académico, personal administrativo y estudiantes de todas las áreas, de todos los sectores que ejercemos y vivimos la diversidad sexogenérica, pero que no siempre se nos cuenta en la propia visión que tiene la universidad sobre sí misma, ¿no? Y una vez que hagamos este ejercicio de visibilidad pública, también vamos a poder identificar problemáticas como estas que ustedes pueden ver en la tabla y producir una serie de políticas específicas para producir transformaciones en las prácticas, en los procedimientos, en los discursos, en las representaciones y en realidad en todos esos ejercicios cotidianos que muchas veces se sesgan hacia formas centradas de estilo o ejercicio de vida que no son empáticas o que no son incluyentes o que no son abiertas para que cualquier persona
desde cualquier diversidad sexogenérica, pues pueda ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos universitarios. No estamos hablando aquí de un esfuerzo por garantizar los derechos humanos, entendiendo que la igualdad de género es uno de esos derechos humanos que debemos de garantizar. Y si me permiten, con esto yo cerraría la exposición y quedaría con toda la atención para escuchar cualquier duda o comentario que podamos poner en diálogo. Sí, muchas gracias, Rubén. Para el programa universitario de bioética era muy importante contar con alguien de la Coordinación de Igualdad de Género para inaugurar estas charlas en el marco del en el marco de las sesiones sobre la Semana del Orgullo en la UNAM, todos los amores, todos los derechos. Y sobre todo queríamos contar con tu presencia por la labor que estás haciendo en la coordinación. Y quisimos empezar con esta plática, sobre todo para saber y compartir con la comunidad que nos sigue en nuestras redes y sobre todo con la comunidad universitaria que nos acompaña, así como gente del extranjero que a veces sigue nuestras transmisiones, saber tu opinión y saber la opinión de la Coordinación de Igualdad de Género sobre algunos temas en específico. Voy a empezar a decir algunos temas y posteriormente hablaré de las preguntas que están en el chat. La primera, si nos pudieras compartir qué es lo que hace la Coordinación de Igualdad de Género y cómo pueden participar las y los universitarios, así como la comunidad en general, ante estas problemáticas, ante estas temáticas, más allá de la encuesta a la que se va a hacer, que celebramos que se lleva a cabo, ¿no? También referente a tu exposición, ¿cómo trabajar esta ocupación del espacio LGBTI+. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como universitarios en todos los niveles? Como trabajadores, como docentes, como estudiantes. ¿Qué es lo que podemos hacer si nos sentimos identificados o no con la comunidad? ¿Qué es lo que podemos hacer a lo mejor en la incorporación de los planes de estudio? Nosotros sabemos de las CINIG, de las Comisiones Internas de Igualdad de Género, y las cosas que están haciendo y que desde hace un año, si bien recuerdo, están impulsando con mucha fuerza. Pero no en todas las entidades universitarias existen estas comisiones. Entonces, también a lo mejor si pudieras explicar qué son estas CINIG, qué es lo que se hace y cómo se atiende en con estas poblaciones que nos estás mencionando, ¿no? Y también como última pregunta, a veces cuando uno está buscando las ilustraciones, cuando veíamos con las personas de diseño, qué imágenes podíamos poner para acompañarnos, encontrábamos con un montón de banderas. Y entonces, pues así platicando entre nosotros decíamos, bueno, pues es que existe una bandera para bisexual, para transexual, para lesbiana. Entonces, eso se nos hizo así como muy interesante porque hay toda una simbología y hay todo un inconsciente colectivo que se está haciendo y que a lo mejor nosotros perdemos y que simplemente vemos colores y no sabemos en este caso la importancia de estos colores o cómo se han llevado a cabo estas luchas en acciones políticas en específico, como las uniones de personas del mismo sexo o las luchas que se están haciendo por empoderarse a la comunidad trans y todo esto. Si pudieras ahondar un poquito de esto para dar paso posteriormente a las preguntas, Rubén. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Sobre la primera pregunta respecto a qué hace la Coordinación para la Igualdad de Género, somos una instancia de la Administración Central, una dependencia administrativa que tiene como principal facultad transversalizar las políticas de igualdad de género en todas las instancias universitarias, ¿no? En todas las entidades académicas, en todas las dependencias y también en todos los órdenes de la universidad y en todos los sectores, en el académico, en el estudiantil y el administrativo, de todas las áreas de conocimiento, ¿no? Y de todos los niveles medio superior, posgrado, ¿no? Y bueno, lo hacemos a través de diferentes programas, tenemos una visión integral, es decir, que nuestras políticas buscan trabajar e impulsar la igualdad de género en la universidad de manera general, es decir, que la universidad en su conjunto avance hacia la igualdad de género, hacia la garantización de la igualdad de género y que esa igualdad además sea sustantiva, es decir, que se viva, que se ejerza plenamente en las relaciones y que se vea
que se note en la forma como nos relacionamos y nos vinculamos, no nada más a nivel de las interacciones cotidianas, como el saludo, el encuentro, el paso, sino también en la forma como se ejercen ciertos procedimientos, cómo se toman ciertas decisiones, cómo se imparte docencia, cómo se hace investigación, cómo se realizan los deportes, las prácticas artísticas. En realidad es que cuando hablamos de transversalizar, lo decimos con toda la complejidad de lo que la transversalización incluye, es decir, atravesar todos y cada uno de los procesos relevantes y cotidianos que tienen que ver con hacer la vida universitaria, ¿no? Eso sería, si yo les puedo decir, como nuestra mayor responsabilidad, y es bastante complicado porque implica que establezcamos comunicación y una muy buena relación con todos los órdenes y todas las instancias y todos los sectores universitarios, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos vincularnos entre la comunidad y la Coordinación para la Igualdad de Género? Bueno, yo en primer lugar diría que la coordinación y la comunidad, al menos como yo lo entiendo, son una misma cosa. No somos dos cosas separadas o dos dimensiones de la universidad aisladas, sino que somos, digamos, dos niveles de intervención o de incidencia que necesitamos articularnos, pero que somos parte de la misma comunidad, ¿no? Y bueno, la Coordinación para la Igualdad de Género tiene un montón de programas, de proyectos, de actividades que hacemos todos los días desde que surgió, ¿no? Desde que se creó la coordinación en marzo del año pasado. Y bueno, lo que podría decirles, porque me tardaría mucho contándoles todas las cosas que hacemos y todos los proyectos que tenemos, es que la mayoría de las actividades son abiertas, la mayoría de las actividades están a disposición de la comunidad en su conjunto para que las puedan conocer, para que puedan asistir y para que se puedan involucrar. Entonces, si ustedes tienen interés en conocer lo que hacemos en la coordinación o participar en alguna de nuestras iniciativas, pueden entrar a la página de la coordinación, que es coordinaciongénero.unam.mx, o también pueden entrar a las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, como Igualdad UNAM, ¿no? Ahí la verdad que ahí van a encontrar, si se meten, no van a ver que hay convocatorias, que hay un montón de conversatorios. Toda la semana tenemos conversatorios, hemos hecho encuentros interuniversitarios, hemos participado en congresos. La verdad es que ahí hay una oferta amplia, también tematizada, que permite que ustedes puedan elegir aquello en lo que se quieran involucrar. Hay veces que el interés es hablar sobre el lenguaje no sexista, ¿no? A veces el interés es hablar de masculinidades, a veces el interés es hablar de diversidades, a veces el interés es hablar de feminismos, de autocuidado, de seguridad digital para la no violencia por razones de género. En realidad hay un montón de temas y de ejes que estamos trabajando y pues les invitamos mucho a que participen. Respecto al tema de las comisiones internas para la igualdad de género, las llamadas CINICs, en efecto, no todas las instancias universitarias tienen su comisión, pero desde que nos conformamos como Coordinación para la Igualdad de Género, las CINICs han sido como una pieza clave para poder transversalizar justo las políticas de igualdad de género. Y lo que sí sabemos, hay una área específica de la coordinación que está trabajando, aunque nos involucramos todas las direcciones, todas las estructuras. En este año y poco que llevamos de trabajo, ha aumentado mucho el número de comisiones internas para la igualdad de género y estamos caminando o proyectándonos, orientándonos a que lleguemos al 100%, ojalá que en este año, ¿no? Y respecto al tema de la ocupación del espacio para las personas LGBTIQ+, a mí me parece que es un tema que tenemos que trabajar de manera corresponsable. Ese tema atraviesa una cuestión de seguridad, pero también atraviesa una cuestión de cómo las comunidades van entendiendo y cómo las comunidades van reconociendo y cómo las comunidades van creando condiciones para el ejercicio pleno del acceso pues al tránsito libre de los espacios, ¿no? Entonces sí creo que nos faltan más políticas institucionales que promuevan pues esa no discriminación en el ejercicio del espacio público, pero también necesitamos que se corresponsabilice la comunidad, porque lo que sabemos con los datos preliminares que tenemos hasta ahora, muchos
sin representatividad estadística que apenas vamos a empezar a construir. Buena parte de esas violencias que son de intimidación, de inhibición de ocupar el espacio, son producidas por la propia comunidad. Es decir, las propias personas que van o que vamos a la universidad somos parte de esas violencias y de esas formas de discriminación que pueden estar planteadas a través de una hostilidad declarada, prácticamente ver mal, tirar balonazos, ocupar de más una espacialidad, un espacio, ¿no? O también pueden ser otras formas como más silenciosas y que parecen menos hostiles, como no hablar, no dirigir la mirada, segregar, ¿no? Y que también son formas discriminatorias que no vuelven cómodo y que no vuelven accesible el espacio para muchas personas, ¿no? Y por último, la pregunta que me hacías sobre el tema de las imágenes, sobre el tema pues, de la iconografía LGBTIQ+. Sí, la verdad es que de 1969 para acá, ¿no? O de la segunda mitad del siglo XX para acá, a nivel internacional, ha habido un montón de discusiones y de reflexiones que también están planteadas en términos de no crear como propias normas internas o como propias formas de centralización de ciertas diversidades respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy cuestionada la posición gay como una posición que ha, digamos, tenido mucho protagonismo en relación con lo que se entiende como diversidades y disidencias sexogenéricas, ¿no? Y sabemos que hay un montón de expresiones que no se tendrían por qué centralizar, sino reconocer, hacer visibles y también entender en sus problemáticas y en sus justas dimensiones, ¿no? Y por eso pues han surgido un montón de banderas, incluso hay una bandera de banderas, ¿no? Es una bandera que trata como de integrar las diferentes banderas, pero creo que esta como dispersión y fragmentación y corrimiento de los márgenes de las diversidades sexogenéricas es un anuncio, es una declaración de que somos inagotables como diversidades, de que las diversidades en realidad no son fijas, de que están en constante movimiento y que tampoco son reducibles a algo como la homosexualidad, sino que tienen pues en sí mismo un abanico y una riqueza muy amplia de posibilidades. Y creo que eso es lo que es muy importante, que las personas que no se consideran, no se ubican desde una posición diversa o disidente, comprendan y empaticen, ¿no? Esa diversidad no está sujeta a ninguna norma. Esas diversidades son porque existimos y son porque todas esas posibilidades hay de devenir sujeto, ¿no? Y bueno, las banderas ya en particular pues también ayudan a enfatizar luchas o demandas específicas que la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto no necesariamente logran posicionar en primer plano, ¿no? Y que creo que es bien importante que se ponga de manifiesto. Yo, por ejemplo, soy una persona no binaria, pero eso no significa que desde las políticas o de las demandas que yo quisiera colocar, queden representadas las demandas o las necesidades de otras personas con las que no comparto, por ejemplo, esta condición genérica, ¿no? Así que, bueno, eso sería lo que yo tendría para compartir. Gracias. Ya tenemos muchas preguntas en el chat. No sé si las pudiera ir haciendo de 3 en 3 para ir contestando a la comunidad. Ixtli pregunta, ¿qué significa LGBTTIQ+ y cisgénero? Porque me pierdo y no entiendo la terminología. Posteriormente, Antonio Mesa pregunta si es posible explicar la diferencia entre igualdad y equidad de género, o si son lo mismo, y cómo se aplica ante estas situaciones. Y Noemí Sinache comenta, felicidades al maestro por llevarnos estas reflexiones. Una pregunta, ¿cómo podemos sensibilizar a las y los adultos sobre estos temas? ¿Cómo apoyar como docente a nuestras estudiantes cuando se enfrentan a estas problemáticas? ¿Cómo ir más allá de la reflexión y lograr amar esa variedad de comunidad? Sí, con mucho gusto, Ángel. Sobre el acrónimo LGBTIQ+, bueno, decirles que también hay muchos usos del acrónimo. Hay gente que, para no complicárselo, dice LGBT y más.
lo lleva hasta ese nivel. Cada letra muestra un tipo de diversidad. Y algo que me gustaría decir es que este acrónimo muestra como diferentes horizontes de diversidad. En realidad, las letras están acomodadas así en horizontal, pero en realidad una persona puede encarnar más de una de esas diversidades porque tocan diferentes niveles, ¿no? de la identidad, de la expresión de género y de la forma como nos vinculamos erótica afectivamente y también de nuestra corporalidad. Por ejemplo, miren, LGB, lésbico, gay, bisexual, o sea, estamos hablando del orgullo, por eso lo digo en masculino, o las personas, o las mujeres lesbianas, los hombres gays y las personas bisexuales. Esas tres letras tienen que ver con la orientación sexual, es decir, con las prácticas eróticas y afectivas y las personas, el tipo de personas con las que nos vinculamos desde el punto de vista erótico y afectivo, ¿no? A eso, pues, mucha literatura y muchos posicionamientos le llaman orientación sexual, pero también le podríamos llamar práctica sexual o vivencia sexual, ¿no? Desde el punto de vista que tiene que ver con lo vinculatorio, es decir, con quién erotizamos, con quién nos vinculamos, efectivamente. Luego están tres T's: travesti, transgénero y transexual, que desde ciertos posicionamientos también podemos nombrar desde lo que conocemos como lo trans, ¿no? Es decir, son formas identitarias, son formas de identidad de género que lo que tienen en común es que desobedecen la asignación del orden de género, de que a ciertos cuerpos sexuados corresponde ciertas identidades genéricas, ¿no? El prefijo trans es un prefijo que habla de una transición entre un mandato de género asignado a los cuerpos en función de la diferencia sexual y una identidad y una expresión y una vivencia subjetiva que no corresponde con ese mandato de género originalmente asignado, sino con otro, ¿no? Entonces, lo trans, si se fijan, no es lo mismo que lo LGB, porque lo trans tiene que ver con un nivel identitario, con un orden identitario, y las personas trans pueden ser LGB, ¿no? O pueden tener otro tipo de vivencias o vinculaciones eróticas, afectivas, ¿no? Luego la I tiene que ver con la intersexualidad, que ya no asociamos ni a la orientación sexual ni a la identidad de género, sino que tiene que ver con la diversidad corporal. La intersexualidad tiene que ver con una condición de diversidad, con una condición de diversidad en, digamos, los diferentes órdenes de la sexualidad humana, ¿no? De la diferencia sexual humana, ¿no? Y tiene que ver con también una forma de hacer visibles ciertas corporalidades, ciertas formas materiales existentes de personas, ¿no? De sujetos que no coinciden también con este imaginario cerrado, binario, dicotómico que se tiene sobre el dimorfismo de la especie humana, ¿no? Pensando que solo hay dos formas de cuerpos humanos en términos de la sexualidad humana y que nos hace ver que hay un montón de variaciones en los propios cuerpos desde el punto de vista cromosomático, desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista de los órganos genitales, ¿no? Entonces, la intersexualidad tiene que ver con esa diversidad del cuerpo humano desde el punto de vista de la sexuación de la especie humana. Y después de la I, a veces se agrega la Q, que tiene que ver con queer, a veces se agrega la A, que tiene que ver con asexualidad, y en otros usos también he llegado a ver acrónimos que incluyen la NB, de no binario, ¿no? Pero algo como que me parece muy llamativo en todos los casos es que ya es muy poco común que no se utilice el signo de más al final del acrónimo, cualquier acrónimo que sea. Ese más o ese plus, lo que nos dice es eso que yo les decía, somos inagotables. Acá hay una serie de diversidades nombradas que han sido diversidades que han
hecho todo un esfuerzo político por hacerse visibles, pero no decimos que somos todas. Hay más, y esto es provisional, y el acrónimo puede seguir creciendo todavía más, ¿no? Y también nuestras interrelaciones pueden ahí ser más, ¿no? Luego, respecto a lo que decía Antonio, en relación con la diferencia entre igualdad o equidad, bueno, igualdad o equidad, yo no lo pongo como dos conceptos contrapuestos, sino como dos conceptos complementarios. Me parece que podemos hablar de igualdad y equidad, en el sentido de que son dos horizontes políticos muy importantes que cada uno tiene su nivel de incidencia y de importancia. La igualdad de género es un derecho humano y como tal es exigible, es justiciable, y el Estado mexicano, a través de todos sus órdenes, tiene la obligación de garantizarlo, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien vive una violación a su derecho humano a la igualdad de género, puede buscar mecanismos para que esa violación sea atendida y el daño sea restituido, ¿no? O reparado. Y la igualdad de género no especifica o no establece que las personas somos iguales desde el punto de vista sexogenérico, ¿no? Lo que establece la igualdad es que las personas somos diferentes y que merecemos igualdad de trato, igualdad de oportunidades para alcanzar igualdad de resultados, ¿no? El concepto de igualdad de género como derecho humano sí reconoce las diferencias, pero propone y busca y establece que esas diferencias no se tienen que transformar en desigualdades, ¿no? Y el concepto de equidad de género es un concepto de la justicia social y también es entendido como un mecanismo que lo que busca es crear condiciones y acelerar procesos para que se garantice la igualdad de género. Si una manera como muy común de nombrar esto es que si la igualdad de género es la meta, la equidad es uno de los medios, es uno de los mecanismos, ¿no? Y la equidad implica también reconocer que frente a las desigualdades estructurales, muchas veces se requiere dar un trato diferente, pero temporal, provisional, para que esas brechas de desigualdad existentes se emparejen y a partir de ese emparejamiento pues pueda ejercerse esa igualdad de género sustantiva y plena, ¿no? Y por último, la pregunta que nos hacen sobre cómo apoyar a estudiantes, cómo apoyar a personas LGBTIQ+ de nuestra comunidad universitaria. Yo creo que hay un montón de estrategias y la estrategia que yo recomiendo como inicial y como más importante es la escucha. Hay veces que se nos pregunta cómo me debo de referir a mis estudiantes. Y me parece que la propia pregunta ya muestra una disposición, ¿no? Y ya muestra una búsqueda del respeto a los derechos a la identidad y a la expresión libre de género, ¿no? Y me parece que para que esa fórmula se ejerza plenamente y no falle, es importante también atrevernos a preguntar, pero no desde una pregunta morbosa, ni una pregunta cosificadora, ni sensacionalista, ¿no? Sino de una pregunta respetuosa, ¿no? ¿Cómo quieres que se te nombre? ¿Cómo te gusta que te digan? Eso incluso se puede hacer con personas que no forman parte de lo que entendemos como la diversidad sexogenérica, ¿no? Porque ese es un derecho a que se te nombre como quieres, ¿no? Y para las diversidades sexogenéricas, algo que se vuelve relevante no solo es el nombre que quieres usar, sino el pronombre que solicitas que sea utilizado para que se refiera a tu persona, ¿no? Y sabemos que hay personas que eligen pronombres femeninos, hay personas que eligen pronombres masculinos, hay personas que eligen pronombres neutros o no binarios, y hay personas que dicen que pueden utilizarse cualquier pronombre para referirse a su persona, ¿no? Entonces creo que preguntar es un buen ejercicio para respetar los derechos, también aceptar el silencio, ¿no? Cuando una persona se siente incómoda o no quiere responder algo, también saber cuándo preguntar y qué sí preguntar, ¿no? No se trata de hacer cuestionarios ni inquisiciones a las personas sexodiversas y sexodisidentes. Y bueno, también muchas veces creo que ustedes como docentes, bueno, yo también soy docente, algo que podemos activar mucho es facilitar que cuando una persona LGBTIQ+ está pasándolo mal, está siendo discriminada, está viviendo una situación que dificulta el ejercicio de sus derechos,
podamos buscar mecanismos internos que ya tiene la universidad para que esa persona sea acompañada y atendida. Por ejemplo, a mí me han llegado casos de personas que deciden cambiar su nombre y su pronombre, ¿no? Y que quieren que eso tenga consecuencias sobre sus documentos, ¿no? Que quieren que en la lista aparezca ese nombre que han elegido y ese pronombre que han elegido, ¿no? Que se les nombre y se utilicen los pronombres que decidieron ejercer y vivir, ¿no? Y eso sí lo puede hacer la universidad, tanto para las personas integrantes del sector estudiantil como del personal académico y administrativo. Son procedimientos y como personas funcionarias de esta universidad, yo creo que sí podemos facilitar que eso ocurra y que eso efectivamente llegue a acontecer y que sea lo menos tortuoso y lo menos complicado para las personas que de por sí yo ya les compartí lo complicado que es existir y resistir frente a todas estas desigualdades, ¿no? Eso es lo que yo diría y pues sobre todo promover también en la medida de lo posible la visibilidad LGBTIQ+ en todos nuestros espacios, ¿no? Nombrarlo en las clases, nombrarlo pues, en actividades culturales, artísticas, académicas y de reflexión que hagamos en todos nuestros espacios, porque mientras más visibles somos, mientras más se sabe que somos parte de esta comunidad, más difícil es que se nos nieguen derechos y que se nos invisibilice o que se nos descuente de las políticas y de la vida universitaria en su conjunto, ¿no? Sí, gracias. Había una pregunta que a lo mejor no quedó bien respondida, que era sobre cómo hablar con los adultos sobre estas cuestiones que no tienen esta cuestión a lo mejor generacional como nuestros estudiantes. No sé si se pudieran dar un poco en esto antes de pasar a otras preguntas. Sí, muchas gracias, Ángel, con gusto lo hago. Bueno, yo no quisiera tener como ningún prejuicio respecto a las personas adultas porque en mi trayecto he conocido todo tipo de personas. La verdad es que me he vinculado con personas de 70 años, 80 años, que tienen una actitud, la verdad, súper transgresiva y súper empática con las diversidades y las disidencias sexogenéricas, pero también entiendo la pregunta y sé que hay un buen sector adulto que es, que bueno, se ubica en diferentes marcos, ¿no? Desde quienes no entienden de qué va la diversidad sexogenérica y quieren entenderla, pero les cuesta trabajo, hasta quienes de plano son antiderechos, ¿no? Y votarían en contra de que las personas sexodiversas y sexodisidentes pudiéramos ejercer derechos como los que ejercen este tipo de personas, ¿no? Entonces, sí, la verdad que me cuesta trabajo responder la pregunta porque no veo como algo homogéneo a las personas adultas, pero bueno, podría un poco irme un paso atrás y decir cómo hablar con las personas pues que no han tenido un acercamiento previo, ¿no? A la reflexión sobre las diversidades y las disidencias sexogenéricas. Yo creo que lo primero que se puede hacer es reconocer que todas las personas, desde algún punto de vista, somos diversas. Por cualquier razón, ¿no? O sea, no somos idénticas desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista incluso de nuestra corporalidad, ¿no? No todas las personas tenemos la misma estatura, el mismo peso, la misma complexión, el mismo tono de piel, el mismo cabello, pestañas, ¿no? O sea, la verdad es que todas las personas somos diferentes desde diferentes enfoques de la diversidad, ¿no? Ahora, una vez reconocido eso, pues hay que posicionar a la diversidad sexogenérica como una fuente de diversidad y que tiene que ver con estos tres horizontes que yo les compartía. Con que no todas las personas nos sentimos erotizadas y vinculadas afectivamente con el mismo tipo de personas, y eso se vale. Con que no todas las personas nos identificamos con cierta identidad de género, con cierta forma de género, ¿no? Y no todas las personas nos expresamos esa diversidad de la misma manera, ¿no? Hay personas que nos gusta vestirnos de una manera, arreglarnos de una manera, hablar de una manera, caminar de cierta manera. Y todas esas fuentes de diversidad, pues, tienen que ser respetadas porque
están al mismo nivel de diversidad que todas las otras fuentes de diversidad, ¿no? Y que el gran problema que viven las diversidades es que se crean estas especies como de centralizaciones o como de centros que se vuelven jerárquicos en relación con las otras posibilidades, ¿no? Eso pasa con el racismo, eso pasa con el capacitismo, eso pasa con el clasismo, ¿no? Y con un montón de otras formas de centralizar cierta condición como la condición primaria o primordial en relación con otras. Cuando hablamos, por ejemplo, de androcentrismo, hablamos de las sociedades donde el hombre de la especie humana es colocado como el modelo de referencia de la sociedad en su conjunto. Eso no quiere decir que esté mal que haya hombres o que esté mal que pensemos en los hombres. El problema es cuando se vuelve el centro de referencia y se vuelve como el criterio de generalización de la especie humana, ¿no? No sé si ustedes han tenido oportunidad de reflexionar sobre estos usos, por ejemplo, de referirnos al hombre como la humanidad, ¿no? Y no hablar de que pues, la humanidad tiene hombres, por supuesto, pero también tiene mujeres, también tiene diversidades, ¿no? Y entonces esas formas como de ir reconociendo estas centralizaciones de poder en ciertas formas pues en ciertas formas en ciertos sistemas, ¿no? De poder y de desigualdad, como los que he referido, pues creo que nos ayuda a tener sensibilidad también respecto a las diversidades sexogenéricas. Y lo último que diría es que también hay un mito muy fuerte. Muchas veces, desde la perspectiva de género, algo que se suele decir, o algo que se solía decir ahora cada vez menos, es que cuando hablamos de género, por lo general hablamos de mujeres, como si los hombres no tuvieran género, ¿no? Como si los hombres no fueran parte de un orden de género y no se hubieran subjetivado como sujetos de género, ¿no? No hubieran pasado por un proceso de socialización y de enseñanza de devenir hombres, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que se desenmarcan de considerarse sujetos de género porque piensan que es un tema de mujeres. Y pasa lo mismo con las diversidades sexogenéricas. Se piensa que solamente las diversidades sexogenéricas estamos sexualizadas y entonces se atribuye perversión por mostrar nuestra sexualidad, por hacerla visible en el espacio público, cuando para ciertas lecturas la sexualidad es algo privado, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan ustedes el caso que pasó en Nuevo León de un grupo bueno, creo que fue en una estancia infantil, a la que un grupo de drag queens, que son pues transformistas, de personas que se travisten, como, desde lo que entendemos como la feminidad, este grupo de drag queens, que es pues un arte, una forma de expresión también de género, fueron a esta estancia infantil a contar cuentos, ¿no? A contar cuentos para la niñez, ¿no? Y un diputado, me parece, o un funcionario público, acusó de que iba a denunciar a estas personas, les iba a establecer un procedimiento, iba a buscar que se estableciera un procedimiento penal contra las personas porque según la normatividad de ese estado, se sancionará a las personas que muestren imágenes con contenido sexual que perviertan a la niñez, ¿no? Y entonces ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué se atribuye que la expresión de género es una sexualización que además sería un motivo de perversión hacia las niñas? Bueno, porque se parte del supuesto de que la masculinidad y la feminidad de las personas serían como condiciones naturales, ahí no hay ningún tipo de devenir, no hay nada que se haya producido, sino es algo que simplemente corresponde con la naturaleza. Y la otra forma, como la de una persona drag queen disidente, podría pervertir a la niñez y afectar un proceso de socialización para que esa niñez deviniera masculina y femenina, ¿no? Según su cuerpo sexuado, ¿no? Y es ahí donde vemos el gran problema y por qué tenemos que hablar de diversidad sexogenérica en todos los espacios, porque en realidad si partimos del presupuesto de que si una persona no termina siendo heterosexual y cisgénero, eso está mal, o sea, algo ocurrió mal y acusamos de que hubo ausencia paterna o materna o una cosa en la infancia traumática o no, una serie de cosas que se acusan respecto a las diversidades y las disidencias sexogenéricas. O sea, si partimos del supuesto de que algo sale mal cuando hay diversidad,
Entonces, lo que estamos diciendo implícitamente es que lo que está bien es que haya masculinidad y feminidad, y lo otro es una forma anómala de lo que está bien, de lo que es correspondiente a que hagamos como especie humana. Y yo creo que ahí entonces es que no le hemos entrado a la diversidad. Estamos partiendo del supuesto de un modelo normativo, y cuando no es así, cuando no es binario, cuando no es hombre-mujer, cuando no es reproductivo, entonces ya creamos una serie de criterios sancionatorios de quienes no cumplen con ese modelo, ¿no? Un poco lo pensaría ahí, así, en términos de poner en el centro el ejercicio de los derechos humanos y la diversidad como un componente no solo sexogenérico, sino de la condición humana, ¿no? Claro, gracias. Tenemos algunas preguntas más. Ixtli pregunta, de acuerdo a las gráficas y datos que mostró en la exposición, ¿qué tanto de eso se permea en la UNAM y qué medidas se han tomado para disminuir estos índices? Posteriormente, Rocío Muciño pregunta, con las actividades anteriormente mencionadas, ¿sí se ha logrado sensibilizar a la comunidad? Y Noemí Sinache pregunta, ¿cómo defender lo importante que es usar el lenguaje inclusivo, incluso en la vida cotidiana? Perfecto, con mucho gusto. En relación con las actividades que estamos haciendo en la universidad, bueno, lo que yo les contaba hace un rato es que la Coordinación para la Igualdad de Género se creó apenas hace un año. Y se acuerdan que yo les contaba lo que pasó en el Facebook de la página oficial de la universidad. Eso fue hace 2 años, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este primer año de trabajo es crear mejores condiciones institucionales, en primer lugar, para diagnosticar, en segundo lugar, para hacer visibles las diversidades sexogenéricas y en tercer lugar, para modificar procedimientos, actividades, prácticas que ocurren en el contexto universitario en todos estos niveles que les compartí, ¿no? En lo administrativo, en lo académico, en la comunidad escolar, en lo artístico, en lo cultural, ¿no? En la investigación, en la docencia. Y bueno, lo que queremos es identificar de manera puntual todos estos espacios, todas estas formas de discriminación y de desigualdad hacia las diversidades y las disidencias sexogenéricas, y una vez teniendo ese diagnóstico, pues crear políticas cada vez más sólidas que permitan cambiar las condiciones, ¿no? Eso es, creo, lo que queremos hacer. Por eso quien pregunta si se ha logrado transformar estas desigualdades, yo creo, de manera autocrítica, sé que se ha logrado poco, ¿no? Estamos en un momento incipiente, estamos en un momento de posicionamiento de la igualdad de género como un componente sustantivo de la vida universitaria, ¿no? Y lo estamos haciendo a través de diferentes enfoques y estrategias, ¿no? Un día yo escuchaba, decía Rita Segato, que los feminismos en este momento, y lo podría decir también respecto a las disidencias sexogenéricas y otras formas también de militancia hacia la igualdad de género, en este momento han logrado ocupar el discurso, el espacio de la enunciación, el espacio discursivo, ¿no? Han logrado saturar el espacio discursivo con demandas, con protestas, con quejas, con denuncias, con hechos, con políticas, con movilizaciones, con propuestas, ¿no? Y creo que a ese nivel estamos ahora en la universidad, estamos saturando el discurso, estamos saturando el horizonte de la representación, hablando de igualdad de género como una condición no suficiente, pero sí necesaria para producir transformaciones más grandes y más estructurales, porque no veo a la universidad desde el punto de vista de sus instancias administrativas y académicas, desde las áreas que implementan procedimientos de cualquier tipo, como la única figura responsable de lograr esas transformaciones. Nuestro modelo en la Coordinación para la Igualdad de Género es un modelo de corresponsabilidad. Es un modelo donde la universidad sí tiene que hacer cosas y sí está obligada y sí tiene toda la responsabilidad de hacer ciertas cosas, pero sin la corresponsabilidad comunitaria y la corresponsabilidad individual, en realidad articuladas las tres, ¿no? Sin esos niveles de corresponsabilidad, es muy difícil trazar una transformación estructural. Ayer me lo preguntaba un colega que aprecio mucho, me decía como, Rubén, ¿crees que podamos decir que podemos garantizar que vamos a erradicar la violencia por razones de género trabajando con los hombres a través de ciertos proyectos que estamos ahí planeando?
Y yo le decía no, porque lo que puede garantizar la universidad es que va a hacer con el mayor cuidado y con la mejor actualización del diseño de esas políticas, la oferta o la estrategia para trabajar, ¿no? En este caso con los hombres, ¿no? Esa es la responsabilidad o la corresponsabilidad universitaria, crear esas condiciones y crear esos mecanismos. Pero de ahí a que la transformación subjetiva de los hombres sea nuestra responsabilidad, es algo muy grande que no podríamos asumir, porque además sería medio paternalista, ¿no? Sería como partir del supuesto de que vamos a hacerle todo el trabajo de transformación a una persona y ponerla en voz pasiva y no en voz activa, en el sentido de que esa es responsabilidad de la persona. Es responsabilidad su transformación, su escucha, su diálogo y asimismo de las comunidades. Para que una comunidad sea segura, sí, la universidad tiene que hacer cosas desde el punto de vista administrativo, institucional, pero por otro lado, la comunidad también tiene que articularse para fortalecer esas condiciones de seguridad y también los individuos. O sea, como creo que ahí voy viendo como diferentes niveles que los digo a nivel como analítico, conceptual, pero que ya en la práctica cotidiana pues está completamente todo imbricado, pero creo que sí es importante que nos corresponsabilicemos. Y por último, en términos del lenguaje no sexista, sí, me parece que el lenguaje, como lo ubicamos en el horizonte de la representación y como pues yo parto del supuesto de las teorías de género que refieren que la teoría de género, que el orden de género eh, es un orden que es tanto material como simbólico, ¿no? Entonces no puedes realmente garantizar mejores condiciones de igualdad o la erradicación del orden de género como lo queramos proponer si no incidimos en lo simbólico. Y el lenguaje, por supuesto, que es una de las herramientas simbólicas más importantes que tenemos la especie humana para hacer memoria, para comunicarnos, y también para politizarnos, ¿no? Entonces, en este momento yo veo un proceso de politización de género, de las relaciones de género a través del lenguaje, y me parece que esto está ayudando mucho a movilizar también la forma como entendemos las propias relaciones y las propias subjetividades de género. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ya en muchos espacios hablamos de todas, todos y todes, en el sentido de que este dislocamiento a la hora de referirnos al mundo también nos hace anunciar y enunciar la existencia de diferentes posiciones de sujeto desde el punto de vista sexogenérico, ¿no? Y es ese uso del lenguaje el que nos va a permitir establecer una relación política con ese ejercicio que al mismo tiempo nos puede ayudar a darle un respeto, ejercer, garantizar ese respeto a el nombre y el pronombre de cada una de las personas como integrantes de esta sociedad y no centrarlo en una sola posibilidad, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando con el lenguaje y estamos, reconozco, en un proceso tenso. No todas las personas están de acuerdo, pero bueno, es algo, o sea, quienes estudian el lenguaje saben que los procesos de mutación del lenguaje son procesos históricos largos que se van sedimentando poco a poco, ¿no? Entonces, al menos discutirlo, al menos politizarnos, ya nos habla de que algo se está moviendo en la forma como representamos el mundo a través del lenguaje. Sí, gracias. Es muy importante todo esto que se ha dicho para aclarar muchas de las preguntas que están en el chat. De hecho, tenemos un comentario bastante extenso, que a lo mejor esto ocupa las 3 preguntas, de Mario Mendoza, que dice: hablamos mucho de gays, lesbianas, transexuales y de atropellamiento en sus derechos. Pero ¿qué pasa con los estados intersexuales que no son siempre visualizados y existe poco conocimiento de esta condición que por su naturaleza congénita? Es conveniente hacer un cariotipo y asignar a la persona sexualmente desde niño, sin importar su autonomía, o esperar hasta después de la pubertad para que la persona pueda decidir al género al que pertenecen. Es decir, si los padres deciden por un bebé en estado intersexual, ¿no se coacciona su autonomía? Es conveniente criar a estas personas como mujeres, puesto que es más fácil reconstruir genitales femeninos que masculinos y dar terapia de reemplazo hormonal. Pero ¿qué pasa cuando crece esta persona? Cuando crezca esta persona y le recrimina a la sociedad que le hayan asignado un sexo con el cual no se sienten identificados. ¿Qué piensa de esto? ¿Esto es violencia?
¿Qué hace la comunidad para ayudar a estas personas para hacerlos visibles? Muchas gracias y me parece un comentario súper acertado. El tema de las personas intersexuales es algo que tiene que seguir siendo pensado, ¿no? Y hacerlo sobre todo con las personas intersexuales. Digamos, habemos muchas personas que somos diversas desde el punto de vista de nuestras corporalidades, pero entendemos la especificidad también de la diversidad en términos corporales, en términos cromosomáticos y hormonales de las personas intersex, y también la tensión que establece la intersexualidad en relación con el entendimiento mismo de lo que es el sexo, ¿no? Y la relación que tiene el sexo con el género, que no siempre queda muy resuelta, ¿no? Que está todavía muy en proceso de problematización, muy en disputa, ¿no? Respecto a visiones más materialistas, más constructivistas, también hay visiones materialistas simbólicas, ¿no? Hay nuevos materialismos y hay un montón como de formas de entender como estos entrecruces y estas articulaciones entre el sexo y el género, ¿no? Pero sí creo que pensar en la conversación entre nuestra base material, entre nuestras corporalidades como un hecho objetivo y por otra parte el universo simbólico en el cual se dotan de sentido a esos cuerpos es fundamental para tener cualquier discusión sobre discriminación y violencia desde el punto de vista sexogenérico, ¿no? Entonces, a mí me parece que cualquier forma de inhibir o de sancionar la diversidad es una discriminación estructural y estaría de acuerdo, me parece que es Mario la persona que lo dijo, contigo, con establecer claramente a eso como una discriminación sistemática y profunda sobre las corporalidades intersex, que además, digamos, niega el agenciamiento de las propias personas y también la posibilidad de autodefinirse, y también parece ser como que urge a la categorización en muchos casos del personal médico o de las madres, los padres, las personas cuidadoras, en el sentido de que se vuelve demasiado complejo no atribuir una identidad a una persona, ¿no? O atribuir un género, si lo podemos decir así, porque pareciera ser que si no se atribuye eso a una persona, entonces esa persona queda como acomodada en un limbo que no va a permitirle como un desarrollo social, al menos en una fase inicial que le permita como comprenderse, a las demás personas comprender a esta persona, ¿no? Y además, eso dicho desde un montón de prejuicios, ¿no? Y desde un montón de cosas que tampoco nos hemos dado oportunidad de que ocurran, ¿no? Por ejemplo, simplemente decir, pues, no registremos por ahora la identidad genérica, vayamos haciendo preguntas y vayamos viendo eso a dónde lleva, ¿no? Tratemos desde ahí, ¿no? Eso, aunque creo que también se debería hacer con todos los cuerpos, ¿no? Porque también esta idea de que cuando ves un dimorfismo sexual así como que te hace desde la superficie pensar que pues, estás frente a una hembra o un macho de la especie humana, y entonces eso pues ya no hay ningún problema en que le perforen los aretes a las niñas y a los niños los vistas de azul y les hables rudo, ¿no? No sé si han visto esos videos donde si ponen de rosita a un bebé, la gente es como, ay, qué tierna, y si ponen de azul, la gente es como, oh, vas a ser muy fuerte cuando seas grande. Entonces, creo que también sería una cuestión de problematizar el orden de género como este sistema regulatorio respecto a los cuerpos, ¿no? Y a las personas y las diferencias corporales, ¿no? Creo que eso es lo que podría decir, pero es que de todo lo que dijo Mario, yo más bien estoy de acuerdo y creo que sí tenemos que pensarlo. También tenemos que pensar en las prácticas eh, violentas y disciplinatorias que han ocurrido históricamente sobre esos cuerpos, ¿no? Ha habido mutilaciones, ¿no? Ha habido como muchos esfuerzos como por amoldar
de esta manera binaria los cuerpos, ¿no? Anne Fausto Sterling, ¿no?, que ha estudiado mucho el tema, dice que así como el género, ¿no?, el orden de género es un espectro en el que nos ubicamos diferentes personas en diferentes lugares, el sexo también admite ser pensado como, no como un sistema dividido en dos, sino como un continuum en el que hay un montón de posibilidades también de devenir corporalmente y de devenir también en otras dimensiones de diversidad corporal que no necesariamente son visibles desde los caracteres expuestos que tenemos los cuerpos humanos, ¿no? Sino también desde lo hormonal, desde lo cromosomático. Por ahí algo creo que importante. Se habla de que creo que 1.3, 1.6% de la población humana es intersexual, pero eso partiendo del supuesto, no sé si alguien aquí se ha hecho una prueba cromosomática o se haya hecho como exploraciones como exprofeso, así como dedicadas a saber si hay alguna variación intersexual en su existencia, ¿no? Y creo que si eso hiciéramos, el conocimiento de la diversidad humana desde el punto de vista sexual aumentaría y muy posiblemente ese 1.6% aumentaría por mucho. Sí, gracias. Tenemos todavía otras preguntas. Esperamos no cansarte y agradecemos en este caso toda esta participación y enriquecimiento que tenemos con estas respuestas y sobre todo para comprender esta pluralidad de formas de ser y de existir y de cohabitar nuestros cuerpos. Ixtli pregunta, ¿qué tanto se han respondido a las demandas feministas? Posteriormente, Mina Maldad nos pregunta si nos podría compartir algún tipo de bibliografía, películas o documentales para hablar de estos temas. Y Rocío Muciño pregunta, ¿qué podemos hacer como universitarios para apoyar las tareas de la CICU? Sí, con mucho gusto, perdón que estaba anotando las preguntas. Sobre qué tanto se han atendido las demandas feministas, a mí me parece que, otra vez, discúlpenme que no haga afirmaciones contundentes, pero justo el estudio de las desigualdades de género me han sensibilizado mucho más sobre formas contrastantes, diversas y plurales de devenir de prácticamente todos los problemas que tienen que ver con el orden de género. A mí me parece que hay muchos espacios donde se han atendido puntualmente las demandas, hay otros espacios donde se han atendido parcialmente las demandas y hay otros espacios donde se han atendido poco o nada las demandas, ¿no? Entonces, creo que también hay una variabilidad de formas de atender las demandas. Sabemos que la más fuerte en este momento en la universidad tiene que ver con la erradicación de la violencia por razones de género y la no impunidad en la atención de los casos de violencia por razones de género, ¿no? Eso se está trabajando, sí, yo veo a la universidad moviéndose para que eso sea posible. ¿Ha sido suficiente? No, hay que tener una autocrítica, podemos hacer todavía mucho más, hace falta mucho más, hace falta transformar estructuras, procedimientos, normatividad, ¿no? Y también transformar pues sobre todo las relaciones de género, ¿no? Porque podemos tratar a cuentagotas cada uno de los casos que ocurran y está bien, es importante atender a las víctimas, es importante que no haya impunidad frente a los casos, pero si no abrazamos o tomamos el gran horizonte de la universidad, que es donde se producen las violencias desde el punto de vista de poderlas prevenir, o sea, si no partimos de ese supuesto de no nada más tocar las coyunturas, o sea, esos momentos que hacen visible la violencia, sino las condiciones que la producen. O sea, si no trabajamos a esos dos niveles, es muy complicado cumplir con las demandas que tienen los movimientos organizados de mujeres y movimientos feministas en la universidad y también de disidencias, porque no vamos a poder mermar la ocurrencia de casos de violencia de género. Al contrario, hemos visto que en los últimos años han aumentado. Y eso nos hace ver que no va ningún protocolo ni ningún mecanismo disciplinario ni administrativo va a poder con este gran problema si no trabajamos desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Entonces, quizás mi respuesta más retórica sea que se está trabajando en eso, pero que una vez más hay que apelar a que sí hay diferentes niveles de responsabilidad
Y eso no significa como omitir a las figuras centrales de la universidad desde el punto de vista de la política institucional, sino que también cada vez más nos incluyamos en estas búsquedas hacia la transformación, ¿no? Que como comunidad participemos en estas transformaciones. Luego, en relación con el tema de las películas que yo podría recomendar, pues no sé qué tipo de películas me pidan, pero por lo menos desde la ficción les puedo decir lo que a mí me gusta. ¿Qué tal? No me preparé para esa pregunta. Así que personas que hacen cine sexo diverso y sexo disidente, sin duda mi favorito, Pedro Almodóvar, ¿no? Toda la filmografía de Pedro Almodóvar tiene un guiño hacia la diversidad sexogenérica y también una problematización como muy fuerte. También hay un cineasta joven que se llama Javier Dolan, que es canadiense, que también les podría recomendar mucho. Hay un documental que para hablar también de diversidades y disidencias sexogenéricas es muy bueno. Perdón que me estoy acordando en la marcha, que se llama Paris is Burning. Es un documental muy bueno sobre la historia del Vogue o el voguing en Estados Unidos como una forma justo de resistencia de las existencias periféricas, maltratadas desde el punto de vista sexogenérico y al mismo tiempo racial y enclasado en Estados Unidos, ¿no? Se la recomiendo mucho. Además una película hecha por una cineasta, para no decir solamente hombres que son disidentes, pero de todos modos me gustaría diversificar. Pero yo creo que es uno de los mejores documentales que podemos conocer para este tema. También está la filmografía de John Waters, también es muy subversivo en la forma como, como crea las narrativas visuales en sus películas. Hay una película que se llama Female Trouble, que no me acuerdo cómo se tradujo al español, pero que incluso Judith Butler recuperó para el título de su libro Gender Trouble, ¿no? Entonces, también creo que es una muy buena película, o sea, una muy buena filmografía que pueden ver. En México también ha habido muy buenas películas para abordar el tema de la diversidad y la disidencia sexogenérica. Por ejemplo, me acuerdo de esta película de Ripstein, Un lugar sin límites. Creo que es de las primeras, bueno, no, hay películas anteriores, pero bueno, es una de las, quizás sí, de las primeras películas que abordan el tema en México. Hay una película que se llama Te prometo anarquía, que es mexicana, que me gusta mucho para también no hablar solamente de producción europea y estadounidense. Es una buenísima película en México. Hay una película que se llama Quebranto, que también aborda el tema. Para el tema, por ejemplo, de existencias lésbicas, también de una directora, Retrato de una mujer en llamas, es una muy buena película, también se las recomiendo. Y ¿qué otra película? Bueno, esas son las que me acuerdo por ahora, pero hay muchas más. Discúlpeme, si hubiera sabido la pregunta me preparaba y la hacía mucho mejor. Y creo que era todo, ¿verdad, Ángel? Había una pregunta de cómo participar en las actividades que hace la SIGU. Muy bien, muchas gracias. Sí, me parece muy gentil y muy linda la pregunta desde el punto de vista de que me parece como un ofrecimiento a la corresponsabilidad y a participar, ¿no? A implicarse. Yo lo que le contestaría es que si usted se mete a la página de Facebook o a la página de la coordinación, que las he mencionado, Igualdad UNAM o coordinaciongenero.unam.mx, ahí va a encontrar un montón de convocatorias. Entonces, creo que una buena manera de relacionarnos es a través de esas convocatorias, ¿no? En algunas quizás haya un curso, un encuentro, un taller, un seminario, ¿no? O alguna invitación a participar, y entonces esa es una muy buena manera de colaborar. Y la otra posibilidad, si usted es parte de la comunidad UNAM, hay dos mecanismos. Una es participar en las comisiones internas para la igualdad de género, también respetando los mecanismos internos que haya para integración de la comisión,
no sé en qué comunidad participe usted. Y la otra es a través del programa de personas orientadoras comunitarias, que está también a cargo de la Coordinación para la Igualdad de Género. Ahora no hay una convocatoria abierta, pero pronto yo creo que va a haber una nueva. Y bueno, hay muchos proyectos que están dirigidos a implicar a la comunidad en los procesos de transformación. Yo en particular coordino dos, un programa de talleristas para la igualdad de género y la no violencia, que es para formar a personas talleristas para trabajar comunitariamente en los planteles de bachillerato de la UNAM. Ahora llevamos 2 generaciones y ahí vamos bien. Y acaba de salir la convocatoria esta semana o la semana pasada para un programa de formación de facilitadores, hombres, lo digo por eso en masculino, para el trabajo hacia la erradicación de la violencia y la promoción de la igualdad de género en la UNAM. Es un programa de trabajo sobre masculinidades y trabajo con hombres que también es participativo y abierto para la comunidad. Ahora estamos trabajando con hombres en ese caso porque también hacemos políticas focalizadas, es decir, que los hombres participan poco en general en los temas de igualdad de género, entonces necesitamos crear mecanismos de equidad para acelerar su participación y su involucramiento, ¿no? Sería eso que podría decir por ahora. Sí, gracias. Tenemos unas últimas 3 preguntas, perdón pero es que hay una gran inquietud en el tema. Tao Taolín pregunta si los protocolos de violencia de género en la UNAM incluyen o contemplan los casos a la comunidad LGBT y pide si pudiera proporcionar algún tipo de bibliografía y algún tipo de contacto para invitarla a alguna charla. En segundo lugar, Daniel García comenta, en la educación media superior suele ser un tema complicado de tratar en algunos contextos. ¿Es posible compartir alguna estrategia o material para abordarlo de una manera más óptima desde una cuestión de inclusión? Y Silvia Alejandra Grela, desde Argentina, comenta, aprovecho para comentar que drag queen o drag king pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etc. Esta forma de expresión artística crea un personaje que no busca cambiar ni de sexo ni de género. Y bueno, aprovechando este comentario, también a lo mejor podríamos incluir a las personas que nos están sintonizando y que están haciendo esta transmisión, de qué forma a lo mejor la Coordinación de Igualdad de Género puede ofrecer estos espacios también a la comunidad no universitaria, y con el caso de Silvia Alejandra, que sintoniza y manda saludos desde Argentina, cómo establecer estos puentes de inclusión. Sí, con mucho gusto. Gracias por las preguntas. Me ocupo de responderlas. La primera, sobre si en el caso del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM se incorporan criterios para la atención de casos de violencia hacia las personas LGBTIQ+. La respuesta es sí, y ustedes pueden verlo en el protocolo. El protocolo habla de violencia de género, y entonces cuando hablamos de violencia de género, hablamos de toda aquella violencia que tenga como función perpetuar el lugar social asignado a las personas en función de su sexo género, ¿no? Y que produce también formas disciplinatorias o regulatorias u hostiles en la relación entre los géneros, ¿no? O en la relación también a nivel intragénero, ¿no? Entonces es un protocolo bastante abierto en el entendido de lo que tipifica o lo que construye como concepto de violencia por razones de género, ¿no? Se entiende a la violencia como un mecanismo del orden de género para producir ciertas relaciones y ciertas subjetividades de género en ciertas también formas jerárquicas de relacionamiento, ¿no? Y pues por eso sí se incluye a la población LGBTIQ+, porque se entiende que la violencia que viven por razón de la diversidad sexogenérica es una forma como disciplinatoria y sancionatoria de su propia condición, ¿no? O de nuestra propia condición sexogenérica. Y incluso les invito, en internet pueden encontrar algo que se llama los informes de implementación del protocolo. Hay uno por cada año y hay uno que resume de 2016 a 2020, y van a poder identificar que un porcentaje no
no muy bajo que digamos, de personas que han presentado quejas, se respondieron vivir algún tipo de diversidad sexogenérica, ¿no? O se reconocen como parte de la comunidad LGBTIQ+. Luego, respecto a la bibliografía, pues esa es otra pregunta que no preparé y que si ahora empiezo a responder, seguro se me van a olvidar como muchas cosas porque la verdad es que hay un mar de información para poder adentrarse al tema, pero si lo que me están pidiendo es como un libro introductorio, hay un libro de Guillermo Núñez que se llama ¿Qué es la diversidad sexual? Que creo que está agotado, pero, o sea, de manera física, pero quizás se consigue en librerías o en bibliotecas, ¿no? O incluso en internet, pero creo que es un buen acercamiento para empezar a problematizar el tema, aunque ese libro se publicó ya hace un tiempo y quizás no da cuenta de ciertos debates que están ocurriendo en este momento, ¿no? Pero como para irle entrando, está muy bien, porque pues también pues hay otras personas que han escrito sobre el tema que pues escriben de manera muy compleja, pero que también la verdad que aportan muchos elementos, ¿no? Para la problematización. Por ejemplo, a nivel internacional está Judith Butler, ¿no? Que es una de las principales teóricas del tema, difícil de leer, ¿no? También está, por ejemplo, Teresa de Lauretis, también un poco complicada de leer. Está Gail Rubin, también difícil de leer, pero bastante interesantes todas ellas. Y bueno, en México también la verdad es que hay un montón de producción de conocimiento sobre el tema. Por ahí pueden consultar todo lo que está escribiendo, que incluso también tiene publicaciones videograbadas. Shivón Guerrero, que es de la universidad, de la UNAM, ella es una muy buena referente que pueden tomar en cuenta. Rodrigo Parrini, por ejemplo, también trabaja sobre el tema. En el Colmex hay todo un espacio que trabaja sobre el tema y creo que diría eso por ahora, porque sí, tendría que voltear a mi librero y darles más nombres, pero creo que esos son títulos que por ahora quizás les puedan ayudar para quienes están trabajando el tema. Por ejemplo, dos autoras que sí, que son muy buenas y que la verdad que sí, qué bueno que lo recordé, me fue como un chispazo antes de terminar la pregunta. Hay un texto que para mí ha sido fundamental, que es un texto que se llama Heterosexualidad obligatoria y existencia lésbica, de Adrienne Rich, la referí en la exposición. Entonces, ese es un texto yo creo que fundamental para entrarle al tema, para entender cómo opera la diversidad sexogenérica y además cómo está comprometida también con la violencia que viven las mujeres. Ella refiriéndose mucho a una autora que se apellida McKinnon, en relación de cómo también la heterosexualidad es un mecanismo que garantiza que el patriarcado capte a las mujeres de cierta manera y se establezcan ciertas relaciones respecto a los hombres, ¿no? Y también se acepte cierto erotismo y ciertas cosas no sean válidas, ¿no? Entonces, sí, les recomiendo mucho a Adrienne Rich y también a Monique Wittig, que es una autora que a mí me seduce mucho, que me parece como bien potente y que también habla mucho desde el horizonte del lenguaje. Ella tiene una frase muy fuerte que dice que si las personas disidentes, ella habla de lesbianas y homosexuales, pues está hablando del siglo pasado, pero ella decía, ahora diríamos diversidades sexogenéricas, ¿no? O personas LGBT y más. Pero ella dice, si las lesbianas y los homosexuales nos seguimos definiendo como hombres o como mujeres, seguimos reproduciendo el mismo sistema binario que es una condición de nuestra opresión, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho a Monique Wittig también que la lean. Ella tiene un texto que se llama Pensamiento heterosexual, ¿no? Y ya, eso es lo que les podría recomendar por ahora. Y sobre mi contacto, mi correo es rubenhd@unam.mx. Es muy fácil. rubenhd@unam.mx. Respecto a cómo podríamos lograr una inclusión efectiva de las personas sexodiversas y sexodisidentes en nuestras comunidades, pues es un poco lo que les compartía. Me parece que es un tema, como es estructural, es muy complejo y es muy difícil de transformar porque tiene
muchos afluentes que lo producen. Entonces, creo que con buenos diagnósticos y también incidiendo como en cada una de las capas que producen esta desigualdad, yo les decía que al menos hay que trabajar con la visibilidad, con el derecho de las personas LGBT a participar, a tener un lugar de enunciación en los espacios, ¿no? A ser parte de los debates, a ocupar los espacios, o sea, no solo a ser visibles, sino a que se redistribuyan también las relaciones de poder en las que participamos, en todos los niveles y en todos los espacios. También es un tema de inclusión en la participación. Y también, pues, transformando ciertas prácticas y ciertos procedimientos que no son favorables para la diversidad. Hay muchos trámites administrativos, hay muchos procedimientos académicos, deportivos, artísticos, que son binarios y que por la misma razón terminan promoviendo que este orden heterosexual obligatorio, nada contra las personas heterosexuales como posibilidad, más bien de la heterosexualidad como un orden, como un sistema que regula las prácticas y las formas de relacionarnos, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos en la universidad que reafirman ese orden heterosexual y binario, y por ahí tenemos que ir transformándolo. No sé, por ejemplo, si en las clases de baile sea muy fácil que cuando te piden que vayas con tu pareja, no sé si esperen que vaya un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, y qué pasaría, ¿no? Si en las clases de baile llegan otras combinaciones, ¿no? Que pues nos hablarían de que pues, sí podemos empezar a articularnos desde otro lugar. Sé que en muchos lugares de baile sí pasa, ¿eh? No es una acusación al baile en general. Y bueno, también por último, tenemos que transformar como estas condiciones y estas relaciones en las que se inscribe la sexodiversidad y la sexodisidencia, ¿no? Y estoy hablando de la discriminación y de la violencia. Si no modificamos esas prácticas que son parte de la comunidad en relación con las diversidades, con cómo las perciben y cómo las tratan, pues en realidad todo lo demás se viene abajo, porque lo que decimos mucho desde la teoría de género es que estas violencias y estas discriminaciones funcionan por un lado como sistema de disciplinamiento, es decir, como, si no quieres que te maltratemos, entonces no seas así, pero también funcionan como sistemas de exclusión o expulsión, porque dicen como, bueno, si quieres sigue aquí, pero te vamos a seguir todo el tiempo marcando y mostrando quién eres y cómo eres de diferente en función de lo que esperaríamos que fueras, ¿no? Entonces, ese mecanismo también puede promover que esa persona termine saliendo del espacio, y entonces el ciclo binario del orden de género se vuelve redondito, ¿no? Porque no permita que las personas habiten el espacio, niega su existencia, y entonces pues termina apareciendo como si no hubiera diversidades, o como si las diversidades fueran en sí mismo un problema y no tanto fuera un problema de nuestro orden binario y nuestro orden heterosexual de cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y con las personas sexodiversas y sexodisidentes. Y respecto al comentario de que hay drag queens que fuera de drag son hombres heterosexuales, sí, yo conozco algunos, me parece una cosa muy maravillosa. Y también que hay drag kings y que hay bio kings, ¿no? Que es decir, personas que lo que hacen es acentuar y también poner en juego, ¿no? Los estereotipos o las expectativas sobre la masculinidad, la feminidad y la no binariedad, ¿no? Así que sí, muy de acuerdo con el comentario que me hacen sobre drag kings y drag queens y drags en general, que son formas de expresión de género, ¿no? Que también se han vuelto muy visibles últimamente y que también me parecen como actos de valentía y de subversión muy importantes. Tenemos una última pregunta que nos están pidiendo que no la dejemos en el tintero. Stoff Pupe pregunta, ¿qué opina maestro Rubén sobre la transespecie? Me refiero a que el diálogo con animalistas, algunos sugieren que puede caer en aspectos como zoofilia bajo ese argumento. Ya, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Es compleja para responderla en pocos tiempos. Yo soy una persona antiespecista y al mismo tiempo soy antipatriarcal y antisistema de opresión heterosexual, ¿no? El régimen político de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, lo que tendría que decir es que, por una parte, bueno, y acá estamos en el programa de bioética. Entonces, creo que hablar de los derechos de las especies sintientes es fundamental. Eso es algo que como sociedad tenemos que pensar cada vez más.
Entonces, por supuesto que podríamos hablar de violencias, ¿no? Y de formas de maltrato a especies sintientes no humanas que pueden atravesar penetraciones, mutilaciones, laceraciones, ¿no? Incluso sabemos que muchas especies son forzadas a reproducirse, incluso con exigencias muy grandes en poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hablar de los derechos de las especies sintientes no humanas, completamente yo de acuerdo. Pero luego, hacer este brinco, por ejemplo, que entre la diversidad sexual y la, pues, las formas de contacto sexual entre personas, entre individuos de la especie humana y otras especies sintientes, a mí me parece que es problemático y que tiene muchos riesgos. Yo no considero que ese tipo de vinculaciones sexuales sean parte de la diversidad sexual, porque cuando yo hablo de diversidad sexogenérica, me refiero a formas de subjetivación, a formas de identificación y a formas vinculatorias erótico-afectivas que tienen como base algo y que es el consentimiento, ¿no? Es decir, que yo no me referí, por ejemplo, a la violación o al abuso sexual, ni, por ejemplo, a la pederastia, ¿no? O a ningún otro tipo como de prácticas sexuales que violentan los derechos sexuales de ninguna persona. No me referí porque todo el marco en el que yo hablé es un marco en el cual el consentimiento y el respeto a la dignidad y a los derechos sexuales y reproductivos de las personas está garantizado, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de ese orden, ¿no? Y no incluiría ninguna de esas formas. La pedofilia o la pederastia no es parte de la diversidad sexual. Incluso hay muchas personas LGBT que se pronuncian contra la pederastia. También hay personas LGBT que son pederastas, pero como también personas no LGBT son pederastas. O sea, no creo que sea un problema asociado a la condición sexodiversa, es un problema asociado a la violencia que ejerce una persona desde una posición de dominación que puede ocupar diferentes lugares, ¿no? Entonces, por ahí tendría mucho cuidado. Y digo esto porque me parece que, pues, estas relaciones presuntamente sexuales entre especies, la especie humana y otras especies sintientes, yo me parece que como no hay consentimiento, no se puede hablar como desde el punto de vista de nada concreto que yo pueda asir, ¿no? Yo diría que ahí hay violencia que no lo asociaría con el tema de diversidad sexogenérica, que va por otro lado y que más bien hay que problematizarlo desde el punto de vista de los derechos de las especies sintientes, ¿no? De los derechos al buen trato, de los derechos a minimizar su sufrimiento y de los derechos a vivir a vivir una vida plena y libre de estos mecanismos de opresión y de violencia sistemática sobre sus cuerpos, ¿no? Yo lo pensaría en ese régimen. La verdad es que no lo podría poner en otro orden porque me parece bastante problemático y porque creo que la diversidad sexogenérica, yo ya se los había planteado, es un componente de las formas de vinculación humanas y es un componente también de la propia identidad y de la forma como las personas nos posicionamos en relación con el orden de género y pues no incluiría como un marco mucho más amplio que eso. Bueno, pues a nombre del Programa Universitario de Bioética queremos agradecer esta participación en esta charla de bioética sobre bioética y género de Rubén Hernández Duarte en el marco de la Semana del Orgullo en la UNAM, todos los amores, todos los derechos. También queremos invitarles. El día de mañana tenemos 2 actividades en el marco de esta semana. Una charla con el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz de la UAM Xochimilco a las 12 horas Ciudad de México, que se titula Transitando la transexualidad desde la bioética. Y el día de mañana también a las 5 de la tarde, la maestra María Elisa Vázquez Silva de la Facultad de Derecho nos dará una charla sobre el derecho a una menstruación digna. Pues a nombre del Programa Universitario de Bioética agradecemos al maestro Rubén Hernández Duarte y esperemos que esta sea la primera de muchas
actividades que hagamos con la Coordinación de Igualdad de Género y que ustedes nos sigan acompañando. Muchas gracias, buenas tardes.